Eclesiastés capítulo 3. Lleva por título: Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Parece algo sencillo y fácil de comprender, pero el día a día a veces nos complica la existencia. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hay tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. También dice la Biblia que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Entonces, el título de este tema de esta noche se llama Todo tiene su tiempo. A veces creo que la gran mayoría conocemos o hemos escuchado hablar acerca de esto, o en algún momento alguien nos ha mencionado. Pero cómo se complica cuando llega el momento, la situación que nos toca vivir y de asimilar o actuar o caminar en dirección a esta palabra, de que todo tiene su tiempo. Amén. Entonces dice, la vida, al margen de que pueda ser una vida larga o una vida corta, hermano, independientemente de los años que nos toque vivir en la tierra, pero siempre la vida para toda persona, para todo ser humano, hombre y mujer en toda la tierra, siempre la vida viene con un abanico de situaciones, un abanico de alto y bajo. Esa es la vida. No es que nosotros, quizás por ahí uno puede pensar, bueno, yo creo que si tuviera un poco más de plata o un mejor trabajo o un mejor sueldo, tendríamos menos problemas. Y lo cierto que no es así. Porque no importa en dónde haya nacido la persona, el estatus social que podamos ocupar, no importa los bienes que podamos llegar a tener, pero esto no escapamos. Porque forma parte de nuestra vida. Los problemas forman parte de nuestra esencia, los altibajos. Entonces, como dice Eclesiastés, hoy podemos estar bien, mañana podemos estar mal. Hoy puedo estar triste, mañana voy a estar alegre. Quizás por 4 años voy a estar gozando de muy buena salud y sin embargo al otro día puedo estar con las peores noticias acerca de la salud sobre mi vida. Y está mal o está bien. No está mal ni está bien. Forma parte de la vida. Todo eso forma parte de la vida. Amén. Entonces dice, cuando el libro de Eclesiastés capítulo 3 habla de que todo tiene su tiempo, no hace referencia a una fecha, no hace referencia a la hora cronológica, sino que cuando habla de tiempo Eclesiastés hace referencia de acontecimientos, de hechos, de sucesos, circunstancia, problema, crisis, dificultad que nos toca pasar en algún momento de la vida. Entonces, cuando habla de tiempo, hace referencia a eso, que a lo largo de la vida siempre nos va a tener que tocar diferentes situaciones. Algo tremendo, el escritor sobre este libro dice que todo esto es vanidad. Todo es vanidad. Los problemas que estamos viviendo hoy, si sentimos alegría, si sentimos gozo, si estamos bien, si estamos mal, si estamos enfermos, si estamos sanos, si tenemos pérdida, ganancia, todo esto es vanidad. Ahora bien, cuando el predicador, cuando Salomón dice que todo esto es vanidad, no está haciendo referencia o no trata de decir que es algo que no vale nada o no tiene sentido. Cuando él habla de vanidad, hace referencia, dice vanidad significa soplo o pasajero. Entonces, el libro de Eclesiastés, el predicador, Salomón particularmente dice que todas estas cosas son pasajeras. Entonces, por un momento yo quiero que usted pueda pensar y meditar en lo que usted está pasando en este día o en estos últimos tiempos.
Quiero que pueda pensar acerca de las cosas que le ha venido saliendo mal, acerca de las cosas que le ha venido saliendo bien, acerca de las necesidades que ha venido sintiendo, acerca de las satisfacciones que ha venido sintiendo, acerca de esos días de alegría, de gozo, de paz, y también acerca de esos días de tristeza y de angustia. Bueno, todas esas cosas, dice la Biblia, que es pasajero. No es permanente y no permanece para siempre. Todo es pasajero. Vamos hasta ahí. Entonces, pero sin embargo, en ocasiones, hermano, este es el punto, que muchas veces nosotros, al parecer, es como que nos llegamos a pensar, llegamos a tener la idea de que somos dueños o señores acerca del tiempo que tenemos. Entonces nosotros mismos comenzamos a administrar o a proyectar la vida. Entonces proyectamos lo que yo quiero hacer dentro de un día, o yo quiero hacer esto dentro de un mes, o dentro de tantos o cuantos años. Y a veces hablamos y pensamos y actuamos como si nosotros fuésemos los dueños del tiempo. Como si yo digo, bueno, yo voy a hacer esto y esto tiene que salir. Bueno, les tengo mala noticia. Es muy probable que no se dé nada de lo que has pensado. Es muy probable que esa persona con la cual has soñado, has proyectado, te has imaginado, quizás esa persona no sea nada que ver. O quizás el trabajo nunca llegue porque forma parte de la vida. Porque no somos dueños del tiempo. Vamos hasta ahí. Entonces dice la Biblia en el libro de Romanos, perdón, el libro de Salmos. Dice Salmos capítulo 103, versículo 15 y 16. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Nuestros días, nuestros años, la vida que estamos viviendo, es un momento. Usted ve una flor en el campo, puede ser la flor más bonita, puede ser la más elocuente, puede ser la flor que tenga más cara o la que tenga el mejor perfume. Pero un simple y sencillo viento puede pasar y la flor desaparece de ese lugar. Así somos nosotros. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿O por qué afanarnos tanto por algo que lo podemos llegar a perder dentro de 5 minutos? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué ocuparnos, preocuparnos y afligirnos y hacernos tantos problemas por algo que quizás mañana ya no exista más? Quizás mañana yo deje de existir. Y resulta que hoy me he pasado el día discutiendo con mi esposa, peleando con mis hijos, tratando de aquí, peleando, haciéndome mala sangre con todo. Y mañana viene y me dice, hoy es tu día y tu vida en esta tierra se ha terminado. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Pero a veces nosotros nos olvidamos. Y entonces a veces nosotros creemos que no, yo tengo que pelear, yo tengo que discutir, yo tengo que luchar, como si fuese que por lo que estamos luchando, peleando, vale realmente la pena o es algo eterno, cuando realmente es muy pasajero. Vamos hasta ahí. Ahora, nosotros como seres humanos, ¿cómo clasificamos los días, los que nos pasan? Nosotros tendemos a clasificar nuestra vida o lo que nos pasa. Hay días buenos, días malos, días buenos, no tan buenos. Tenemos días malos y no tan malos. Entonces, según la situación, según lo que nos pasa, yo voy a decir, sí, hoy he tenido un buen día. Yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes, hermano, ¿qué tal ha sido su día? Y miren, mi día ha sido un poco complicado. ¿Pero por qué complicado? No, bueno, porque ha pasado esto, ha pasado lo otro, bien. Pero para nosotros, ¿pero por qué pasa eso, hermano? Porque para nosotros, para que yo pueda decir que he tenido un buen día, las cosas me tienen que haber salido ¿cómo? Favorables, como yo espero, como yo quiero, o como el ideal que nosotros tenemos acerca de cómo deberían ser las cosas. Es que yo creo que las cosas tienen que ser así, y yo creo que esta persona tiene que ser así, comportarse así, hablar así, caminar así, reaccionar así y tocarme así. Y cuando eso no pasa, y ahí se convierte en un mal día para nosotros. A mí me gustaría mañana, por ejemplo, en mi cumpleaños y quisiera compartir un asado y tener esto, y resulta que llega el mediodía y solamente te doy un mate cocido. ¿Y qué tal ha sido tu día? Y ahí, más o menos.
¿Pero por qué? Porque teníamos otras expectativas. Para que recién nosotros podamos decir, sí, he tenido un buen día. Pero sabe, hermano, qué tremendo, que Dios no piensa así. Y dice la Biblia nos anima, hermano, constantemente que nosotros debemos procurar, luchar y orar para tener la mente ¿de quién? Amén. Nosotros, hermanos, debemos tener la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros como hombres, donde hay una mujer, un padre, una madre, un esposo, una esposa, con la mente de Cristo, las cosas son diferentes. Y como siempre menciono, usted no se imagina o no nos imaginamos los problemas o los dolores de cabeza que nos podemos ahorrar teniendo la mente de Cristo. Porque a veces nos cargamos de problemas, nos cargamos de circunstancias, de dificultad. ¿Por qué? Porque pensamos como el mundo piensa. Actuamos como el mundo actúa. Esperamos lo que el mundo espera. Tenemos una perspectiva al igual que el mundo y no debe ser así. Y eso es lo que muchas veces, hermanos, no nos permite disfrutar, gozar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Dice el apóstol Pablo que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Dice el apóstol Pablo que en Cristo Jesús somos victoriosos. Dice el apóstol Pablo que a través de Cristo Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Dios nos ha dado paz. Dios nos ha regalado de su gozo. Dios nos ha regalado de su amor. Todo lo que nadie, lo que el mundo no lo tiene, nosotros lo tenemos. Todas las bendiciones infinitas de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema está en nuestra mente. Que todavía no hemos aprendido a ver la vida como Dios lo ve. Vamos hasta ahí. Entonces la pregunta es, ya hemos hablado acerca de cómo nosotros vemos los problemas o cómo deberían ser las cosas para que yo pueda decir, me está yendo bien en la vida. ¿Qué tiene que pasar? Pregunto, ¿qué consideramos nosotros que tiene que pasar en nuestras vidas para que podamos decir, me está yendo bien? Me considero una persona exitosa. Me considero una persona exitosa. Considero que mi familia es exitosa. ¿Qué es lo que creemos nosotros que tiene que pasar? ¿Qué será? A veces ni siquiera nosotros lo sabemos. Y el problema es que al no saber, caminamos a ciegas. Pero gloria a Dios por su palabra, que viene a iluminar nuestra mente, nuestros corazones y a guiar nuestros pasos. Entonces, la gran pregunta del millón es, ¿pero Dios cómo lo ve? Porque según como Dios vea la vida, o los problemas, las dificultades, o la crisis, o las necesidades, es así como nosotros debemos ver. Porque eso es tener la mente de Cristo. Yo quiero tener la mente de Cristo. Yo quiero tener la mente de Cristo. ¿Y cómo lo ve Dios? De la siguiente manera. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 y 11. Mira, hermano, así es como Dios ve aquellas situaciones que muchas veces nosotros creemos que han venido para poner punto final a nuestra vida. Así es como Dios ve aquellas situaciones o crisis que nosotros consideramos, no, yo de esta no salgo. Porque esto parece que es el final de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, de mi salud o de lo que fuese. Pero mire lo que Dios piensa o cómo Dios lo ve. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículos 10 y 11. He visto la carga, nueva traducción viviente. He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Escuche, el 11. Sin embargo, primero está hablando de una carga. Está hablando de algo, de responsabilidad. Está hablando del tiempo que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero el Eclesiastés, Salomón dice, pero sin embargo, Dios lo hizo todo como. Dios lo hizo todo hermoso. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Entonces, ¿cómo Dios ve las cosas que a mí me pasan? Dios lo ve hermoso, pero ¿cómo puede ser? Pero yo estoy pasando esta crisis,
estoy pasando esta dificultad, ya no tengo lágrimas para llorar. Tengo este problema de salud y resulta que Dios lo ve hermoso. Sí, Él lo ve hermoso. Él lo ve hermoso, dice, y para el momento apropiado. Entonces, Dios lo ve todo de manera conveniente y apropiada para nosotros. Entonces, piensa un momento, ¿qué está pasando? Identifique esa crisis, esa dificultad, ese problema, eso con lo que usted está luchando. Bueno, Dios no lo ve como un problema. Dios no lo ve como el final de algo. Dios lo ve como algo apropiado. Dios lo ve como algo que a usted le conviene. ¿Escuchas? Lo que usted está pasando, en otras palabras, lo que usted está viviendo, eso es lo que a usted le conviene pasar y le conviene vivir. Eso que a usted le está doliendo, le conviene que duela. Eso que a usted le saca lágrimas, conviene que sea así, porque así dice el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Todo es conveniente y apropiado. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hacemos o cómo actuamos? Porque primero hemos visto que todo tiene un tiempo y un proceso. Todo va a pasar. Eso que usted está pasando, la crisis, todo va a terminar en algún momento. Mañana, pasado, en algún momento va a terminar. En algún momento va a cesar el llanto. En un momento va a terminar la necesidad. En algún momento Dios va a obrar. En algún momento algo Dios va a hacer. Porque dice la Biblia que todo es pasajero. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos o cómo actuamos mientras estamos en medio del proceso? ¿Cómo actuamos mientras estoy en medio de la crisis, en medio de la pérdida, en medio del dolor, esperando que eso pase? Porque la Biblia dice que va a pasar. ¿Cómo hago? ¿Cómo debo actuar mientras espero que pase aquello que Dios dice que para mí es conveniente, que es apropiado y que eso es lo que me debe pasar? Hermano, esto no debemos olvidar, por favor, nunca. Lo que nosotros necesitamos hacer en medio de cualquier crisis, problema, dificultad, necesitamos aprender a adaptarnos. Adaptarnos. Necesitamos adaptarnos. Entonces piensa nuevamente en ese problema, en esa crisis, en esa dificultad. No necesitamos escapar. No necesitamos huir. No necesitamos buscar responsables o culpables. No necesito que Dios lo quite, por favor. No, necesito adaptarme a lo que estoy pasando. Porque dice la Biblia que todo lo que pasa ayuda para bien. Porque dice la Biblia que todo lo que a mí me sucede, nada escapa del control y de la soberanía de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a tratar de escapar de algo cuando Dios me está diciendo que Él está al control de eso? ¿Cómo yo voy a tratar de evadir esta situación, este problema, cuando Dios dice que eso es lo que a mí me conviene? El tema es que lo que yo creo que me conviene, Dios no lo ve de la misma manera. A mí me conviene que este problema no esté. Y a mí me conviene que esta persona tampoco esté. Menos si no va a cambiar, no se va a repetir. A mí no me conviene. Pero Dios dice sí. A mí sí me conviene. Porque es para tu bien. Porque es para tu beneficio. Porque es para tu bendición. Porque es para tu crecimiento. Amén. Entonces necesitamos adaptarnos. Adaptación. Dice, escuche, adaptación es el proceso físico o mental a través del cual un elemento se transforma o modifica para poder responder o reaccionar de manera correcta ante un propósito, un obstáculo o una situación. Eso es adaptarse. Adaptarse, hermano, no es resignarse, no es lo mismo. Adaptarse no es darse por vencido. Adaptarse no es decir, bueno, esto es lo que a mí me ha tocado y yo me resigno. No. Eso no es adaptarse. Adaptarse es entender que lo que yo estoy pasando, Dios lo está permitiendo. Adaptarse es entender que lo que estoy viviendo no escapa de la soberanía de Dios. Adaptarse es entender que lo que ha venido a mi vida
Dios lo ha permitido porque me va a bendecir, me va a edificar y voy a poder crecer. No es resignarse, sino dice encontrar la manera de seguir adelante con lo que nosotros tenemos. Es buscar un sentido. Es ver, ¿qué puedo aprender? ¿Qué me está queriendo enseñar Dios de esto? El otro día hablaba justamente con la hermana Mari, que todos sabemos lo que está pasando. Y a veces quizás puede sonar un poco medio duro lo que voy a decir. Pero sabe, yo decía a la hermana Mari, hermana, digo, usted está frente a la mejor oportunidad y a la mejor situación. Humanamente es una locura. Pero como si acabo de perder a mi madre, estoy triste, estoy con dolor, ¿cómo usted puede decirme que estoy frente a la mejor situación? Claro que sí. ¿Por qué frente a la mejor situación? Porque en ese momento de tristeza, de angustia, de impotencia, es el mejor momento para conocer más a Dios. Es el mejor momento para experimentar y conocer al Espíritu Santo como mi consolador. Es el mejor momento para experimentar la paz de Dios, para experimentar el gozo, para experimentar cómo Dios me sostiene en medio de tanto dolor, en medio de tanta incertidumbre. Necesitamos adaptarnos. Usted imagínese que usted va por la ruta en su auto. Y va con música de fondo, todo está bien y todo va de manera normal, tomando mate y conversando. De repente, a cierto kilómetro de la ruta, en cierta parte de la ruta, se desata una gran tormenta. Tormenta de agua, tormenta de piedra, granizo, hay caídas de árboles, hay animales en el camino. La situación ha cambiado. Todo venía bien, pero de repente aquí me doy con otra situación. ¿Qué es lo que yo necesito hacer de manera automática? Adaptarme a lo que estoy por enfrentar. Si yo venía a 150 por hora, ya no puedo seguir a 150, yo tengo que bajar la velocidad. Si no venía puestas las luces de posición, ahora necesito poner las balizas. Entonces yo comienzo a ver qué es lo que puedo hacer, cómo necesito actuar ante esa situación. Eso es adaptarse, mi hermano. Y le digo más. Quizás esta palabra puede sonar un poco medio desconocida, el concepto, la definición, pero sabe que sin embargo, nuestra propia naturaleza nos enseña que Dios, ¿quién? Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado el entendimiento, nos ha dado la sabiduría para poder adaptarnos a todo lo que nos pasa. Así que no tenemos por qué esquivar nada. No tenemos por qué tratar de evadir los problemas y decirle, Señor, quítalo. No. Necesitamos adaptarnos a lo que está pasando. La propia naturaleza, nuestra propia naturaleza nos enseña eso. ¿De qué manera? Un niño, un bebé, cuando está en el vientre de su mamá, ¿qué necesidades tiene? Él no se preocupa por nada, porque todo lo recibe de mamá. Él no tiene que adaptarse a nada, simplemente está y espera el crecimiento que se está gestando y se está alimentando de mamá. Pero cuando sale de la panza de mamá, las cosas cambian. Los papeles comienzan a cambiar. Porque ahora él necesita comenzar a adaptarse a su nueva vida, a su nueva realidad. Entonces ya comienza a sentir miedo, comienza a sentir necesidad. En la panza no tenían que llorar para que la mamá le lleve la punta del pecho. Ahora ya necesita adaptarse y ver qué puede hacer para que la mamá le dé el pecho. Eso es adaptarse, hermano, según las circunstancias, según el momento. Entonces el bebé ahora aprende, mire cómo es Dios, la grandeza de Dios, la sabiduría, que nosotros de manera natural, eso está en nosotros. Entonces el bebé comienza a entender que para que él pueda tomar el pecho necesita llorar, necesita llamar la atención y así sucesivamente. Después de bebé va pasando diferentes etapas. Después de bebé pasa a ser un niño, después pasa a ser un adolescente, pasa a ser un joven. Después de joven pasamos a ser anciano y así sucesivamente. Y cada una de esas etapas necesitamos ¿qué cosa? Adaptarnos. Si ahora tengo 60 años, yo no puedo seguir pensando o actuando como cuando tenía 20 años. No, las cosas han cambiado. Tengo que adaptarme a los 60 que tengo ahora. Así es la vida, mi hermano.
en todo sentido, en todo aspecto. Y si usted se pone a pensar, constantemente estamos enfrentando ese desafío de adaptarnos. Y ahora estoy en una división de la policía. Yo estoy adaptado, estoy acostumbrado. Y hacer la forma, la manera que tengo que hacer, cuándo, a qué hora. Y yo ya lo sé porque yo estoy adaptado. Pero es muy probable que mañana o pasado a mí me saquen de ese lugar a otra parte. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Pedir de baja porque me ha cambiado? ¿Enojarme con los jefes? ¿Maldecir? ¿Preguntar a Dios por qué? No. ¿Qué tengo que hacer? Adaptarme a mi nuevo lugar. Así es la vida. Así son las crisis. Esa es la forma de ver que debemos enfrentar la dificultad de los problemas. Comenzar a adaptarnos y ver qué puedo sacar de esto. De qué manera Dios me va a bendecir. Porque, hermano, todo lo que a nosotros nos pasa es para bendición, es para edificación. Dice, debemos buscar un sentido, un aprendizaje. Escuche esto. Y debemos aprender a regular nuestras emociones. Debo aprender a regular nuestra frustración, la tristeza, el miedo. ¿Para qué? Para no quedar bloqueado. Por ejemplo, una persona que ha tenido una mala experiencia en su pareja, ¿sí? Pero como somos seres humanos, en algún momento esa persona va a necesitar comenzar de nuevo una nueva relación. Pero ¿qué es lo que necesita hacer? Adaptarse a la nueva relación. ¿Y qué es lo primero con que las personas tienen que luchar? Con el miedo. ¿Miedo a qué? Que pase lo mismo. Miedo a pasar de nuevo. Entonces lo primero que nosotros necesitamos es aprender a manejar, a tener un dominio sobre nuestras emociones, para que el miedo no nos gane, para que la ansiedad no nos gane, para que la tristeza no nos gane. Porque, hermano, escuche, todas esas emociones, la tristeza, la angustia, el miedo, todas son necesarias. Si nosotros estamos en comunión, si nosotros estamos con la palabra de Dios, vamos a poder tener el poder para regular, para que el miedo no se apodere de mí, para que la angustia, para que la tristeza no se apodere de mí. Vamos hasta ahí. ¿Qué más debemos hacer cuando estamos en una nueva situación y necesitamos adaptarnos? Necesitamos buscar ayuda, necesitamos buscar consejo. No tratar de evadir, no lamentarnos, no poner un papel de víctima y que nos mire como el pobrecito. No. Necesitamos actuar. Che, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué herramienta? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que manejar mis sentimientos, mis emociones? ¿Cómo debo manejar el miedo? ¿Cómo debo manejar el amor? Necesitamos adaptarnos a cada situación o a cada problema. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que todo es pasajero. Y porque dice que todo es para nuestro propio beneficio. Usted imagínese que yo le diga, mira, hermano, necesito que me haga un favor. Vaya a tal lugar, me pague esta cuenta y yo se lo voy a pagar tanto. Usted va a ir y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay un beneficio. Hay algo a favor de usted. Lo mismo sucede con Dios. El tema es que necesitamos cambiar nuestra mente. Comenzar a pensar como Cristo, tener la mente de Cristo. ¿Para qué? Para no pensar, para no actuar como el mundo. Miren, la vida de José, dice, es un ejemplo de cómo podemos adaptarnos sin perder la fe, sin perder la visión, sin perder el propósito, sin dejar de creer en Dios y perseverar. La vida de José es perseverancia. ¿Por qué ha pasado José? Por todo. Lo menospreciaban, pero José tenía un propósito, José tenía una visión, José tenía un sueño. Él iba a ser gobernador, pero había que adaptarse. Pero desde ese sueño de José a la realidad o al cumplimiento de ese propósito, en el camino había, como dice Eclesiastés, muchas cosas que iban a pasar. ¿Y José qué necesitaba? Aprender a escapar de los problemas, comenzar a buscar quiénes eran responsables. No, José necesitaba comenzar a desarrollar la gracia de Dios en su vida, la sabiduría, la capacidad para poder adaptarse a cada situación, a cada circunstancia, a cada problema, para poder llegar al propósito que Dios tenía para su vida. José nunca ha perdido la visión. José nunca ha perdido la fe. Él sabía quién era, de dónde venía, y él sabía lo que Dios iba a hacer en su vida. Dice que sus hermanos lo menospreciaron, pero José no perdió su visión. Lo pusieron en un pozo, lo vendieron como esclavo.
Después lo comienza a servir a Potifar en Egipto. La mujer de este lo acusa a José de abuso, de violación. José va a parar en la cárcel. Todos son problemas, toda crisis, toda dificultad. Pero en cada situación José ha aprendido a adaptarse. José ha aprendido a de qué forma tenía que actuar, de qué forma tenía que moverse para poder llegar al cumplimiento de Dios. José, escucha esto, dice: José no eligió la circunstancia. José no ha elegido que sus hermanos lo odien. José no ha elegido ser tirado en el pozo. José no ha elegido ser vendido como esclavo. José no ha elegido que lo metan en la cárcel. Eso él no lo ha elegido. Lo que sí José ha elegido es cómo reaccionar ante cada circunstancia, cómo reaccionar ante cada problema. Y eso es lo que realmente ha marcado la diferencia en la vida de José y lo ha llevado a ser un hombre exitoso y a ser el gobernador de toda la nación de Egipto. No los problemas, no la crisis, no la cárcel, no el pozo, no el menosprecio, no la traición. No, es cómo él ha reaccionado ante eso. Cómo él se ha adaptado ante esa circunstancia. Dice, cada proceso son necesarios. ¿Por qué? Hermano, cada proceso, cada problema, cada crisis, cada dificultad, cada dolor, ¿cómo lo ve Dios? Como algo bueno, como algo necesario. Si no, sería muy aburrida la vida. Y no tendríamos desafío. Cada proceso, dice, son necesarios porque nos ayuda a construir la vida y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Escuche, reitero, cada proceso, cada problema, cada crisis son necesarios porque nos ayudan a construir. El problema, hermano, la crisis que usted está pasando, la dificultad, la prueba, no es para matarlo. Eso ha venido para ayudarlo a usted, ¿a qué? A construir la vida que Dios quiere que usted viva. Eso ha venido para ayudarlo a usted, para que usted pueda comenzar a pensar como Cristo, a actuar como Cristo, moverse como Cristo, caminar como Cristo y tener la mente de Cristo. Para eso Dios permite. Entonces, ¿cómo debemos ver ahora los problemas? ¿Como malos o como herramientas? Herramientas. Usted imagínese que alguien quiera construir una casa o un edificio. Y llega el arquitecto y llegan los empleados y dice, bueno, quiero que me construya aquí un edificio. Y ahí están las 2 millones de bolsas de cemento que vas a necesitar. Ah, ¿y el resto? ¿Qué resto? Y todas las otras herramientas que necesito para construir edificio. Ah, no sabía que necesitaba más cosas. Sí, se necesita de muchas cosas. Ahora nosotros tenemos un desafío. El propósito de Dios es que Cristo debe crecer en nosotros cada día. Nosotros necesitamos menguar cada día para que Cristo crezca. El propósito, la vida que nosotros necesitamos construir es que cada día el mundo pueda ver a Cristo en mi vida. Para que un día yo pueda llegar a ser como Cristo. Eso es lo que nosotros debemos construir. Bueno, hermano, para esa construcción, para ese proceso es que Dios nos manda los problemas. Porque los problemas, las crisis, las necesidades, las dificultades son las herramientas que Dios va a usar para pulir nuestra vida. Yo tengo problemas de carácter. Resulta que yo no tengo paciencia ni a mí mismo. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Me va a mandar alguien para que me ame, me abrace y me bese? No. Por un lado sí. Pero también va a poner a alguien para que me meta el dedo en la llaga. Y a esa persona nosotros lo terminamos denominando, saca lo peor de mi vida. No, es Dios. Dios te está ayudando, es una herramienta. Ahora usted imagínese un obrero trabajando en construcción y agarra la masa y se pega en el dedo. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del empleador o del constructor que él se haya golpeado el dedo, es negligencia de él. ¿Verdad que sí? No le puede echar la culpa a la masa y no le puede echar la culpa a aquel que lo ha tomado como obrero. Entonces, hermano, escuche, si yo me estoy golpeando con el proceso, con el dolor, con la enfermedad, con la crisis,
no es la culpa de Dios. Si yo me estoy alejando de la iglesia, si yo he dejado de orar, si yo he dejado de leer la Biblia, de cantar, y ya no quiero servir por lo que estoy pasando, no es la culpa de Dios. Ese es el ejemplo, como aquel obrero que se golpea la masa con el dedo. La masa no ha sido para que te golpees el dedo, ha sido para golpear lo que necesitas construir. Pero a veces nosotros con esas herramientas, que son problemas, pero ahora nosotros vamos a llamar herramientas, con esas herramientas, en lugar de usarlo para nuestro bien, para crecer en Dios, nosotros mismos terminamos lastimando y golpeándonos, cuando debería ser algo de bendición. Entonces, hermano, cada problema, cada situación, cada crisis es para impulsarnos más. No es para que nos quedemos, no es para que nos aplasten más, no es para hundirnos, no, es para impulsarnos. Pero esa es nuestra responsabilidad. Porque la masa no es para que el obrero se rompa todos los dedos, no. Es para que pueda utilizar para construir esa casa. Y los problemas son los mismos, son herramientas, las crisis que Dios nos ha dado. Vamos hasta ahí. Entonces debemos ver como herramienta y como que todo lo que nos pasa es necesario para construir nuestro carácter, para pulir la fe. Quizás necesitamos comenzar a buscar más de Dios, a depender más de Dios. Quizás necesito aferrarme más a la palabra. Dios sabe y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y la otra pregunta es, ¿cuándo va a terminar esta crisis, este problema, esta dificultad, esta necesidad? ¿Cuándo va a ser el final? ¿Cuándo Dios le va a poner el punto final? ¿O cómo saber cuándo va a acabar esta crisis o este problema? Ahí tenemos otro problema. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos, según nuestro criterio, según mi propia evaluación, según mi propia perspectiva, yo creo que ya ha sido suficiente. Yo creo, Señor, que ya está, ya ¿cuánto más tiene que pasar? Basta. Ya son 2 meses, ya son 1 año, ya son 13, ya son 5, ya son 10 años, ya son 20 años de lucha. Yo creo, Señor, que ya está. Me imagino a Dios sonriendo y acariciando, ay, mi hijo, yo te quiero y te amo. Yo creo, Señor, que ya está, yo creo que ya es suficiente. Esto lo vemos nosotros en Elías, el profeta Elías, un gran hombre de Dios, un hombre de fe. Dice la palabra que Elías recibe una amenaza de Jezabel, una amenaza de muerte. Y Elías dice, para salvar su vida, huya al desierto. Y llega, se esconde en una cueva y Elías comienza a hablar con Dios y dice, Señor, por favor, basta ya, quítame la vida. Escucha esto. Quítame la vida, dice Elías. Elías le estaba diciendo a Dios que ya el proceso había terminado y que ya era momento de que le ponga un punto final. Y Dios dice, no, Elías, estás equivocado. Esto no ha terminado todavía. Y dice Elías, Señor, por favor, quítame la vida, mátame, porque yo no soy mejor que mi padre. Y Dios le dice, no, Elías, levántate, come y bebe, porque un largo camino te espera. ¿Se imagina usted? 5 años, 2 meses, 10 años, 15 años con una lucha, con un problema, y de repente Dios, y usted dice, Señor, por favor, ya basta, y dice, no, equivocado, levántate porque un largo camino te espera. ¿Y eso es bueno o es malo? Depende de cómo lo veamos. Pero ahora estamos aprendiendo a verlo como Dios lo ve. Ahora estamos aprendiendo a verlo de manera bíblica y que si Dios permite que eso pueda continuar, es para nuestro bien, para nuestro beneficio y para nuestra bendición. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Así que mire usted, si nosotros le vamos a decir a Dios cuándo esto tiene que terminar, cuándo tiene que acabar, o si es suficiente, o Señor, y a esta persona ya me ha sacado pelo blanco,
ahora tengo pelos violeta y de colores, y a mi cabeza es un arcoíris, yo creo que es tiempo que lo cambie. Dios dice, no, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, los míos son mucho más altos, mucho más grandes, mucho más inmensos. Dice Génesis 21:2, y Sara, escuche, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Sara era estéril con Abraham y eran personas ancianas de ahí, no podían concebir hijos. Dios le da la promesa. Y Sara, cuando la promesa se tardaba, Sara ha intentado ayudar a Dios y le ha ido mal. Sara ha intentado decir a Dios, bueno Señor, yo creo que ya está, ya es suficiente, ya casi tenemos 100 años, yo creo que es hora de poner el punto final. Y Sara ha querido intervenir y le ha ido mal. Pero sin embargo, la Biblia resalta claramente, concibió y dio a Abraham un hijo en el tiempo que Dios le había dicho. Hermano, la respuesta a su vida va a llegar. La victoria va a llegar, pero en el tiempo que Dios lo ha determinado. No en el tiempo que nosotros consideremos o creamos que ya es suficiente o ya no aguanto más. Hermano, cuando nosotros comenzamos a decaer, cuando nuestras fuerzas empiezan a flaquear y cuando comenzamos a alejarnos de Dios, es porque estamos en esta etapa. Es porque de alguna manera estamos diciendo, Señor, yo creo que ya está, y ya es suficiente y ya es tiempo. Otro ejemplo, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios mandó a su hijo, que nació de una mujer. ¿Cuándo? Cuando llegó el tiempo oportuno. Años, siglos, Israel esperando al Mesías. Había guerra, lo llevaban esclavos, lo traían, lo mataban, lo torturaban. Había hambre y ellos esperaban y esperaban. Y cuando llega el Mesías, ya va a llegar, ya va a llegar. Y cuando llega la salvación, ya va a llegar la salvación, tranquilo. Y dice Pablo, pero cuando llegó el momento oportuno, Dios mandó a su hijo. Jesús no ha llegado cuando el pueblo tenía necesidad. Él no ha llegado cuando el pueblo que no. En el tiempo oportuno, en el tiempo que Dios ha querido, Jesús ha llegado. Porque dice la Biblia que los tiempos de Dios son perfectos. En el tiempo oportuno. Dice, mientras dura tu situación, mantente enfocado en comunión, en oración, en la palabra. Hermano, esta es la clave para poder vivir cada proceso que nos toca, cada circunstancia, cada problema, cada dificultad. Es mantenernos en comunión, es mantenernos en vigilancia, es mantenernos velando en la palabra. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, nos vamos a querer adelantar en el tiempo de Dios, en la respuesta, o bien algo peor. Cuando el proceso ya tendría que haber terminado hace un tiempo y yo voy a llevar 10 años en el mismo proceso. ¿Por qué? Porque en el momento del problema no he estado velando, no he estado atento, no he estado en comunión. ¿Qué ha pasado con Israel? Justamente eso. El propósito, la voluntad de Dios era que Israel ande en 3 o 4 días por el desierto y puedan llegar a Canaán. Pero por su desobediencia, por su rebeldía, por la dureza de su corazón, por su corazón no arrepentido, esos 3 días se han terminado convirtiendo en 40 años. Y a veces pasa eso. Quizás el problema, la crisis, la respuesta ya tendría que haber llegado hace cuánto, pero resulta que hace años que seguimos luchando con lo mismo y seguimos. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado, porque somos duros, porque hay un corazón que no quiere obedecer a Dios, porque hay un corazón que no es sensible a la palabra de Dios, porque somos caprichosos, porque yo quiero hacer las cosas como a mí me parece o por lo que yo siento y no por lo que Dios me guía en su palabra. Es nuestra decisión. Dice Efesios, estamos llegando a la parte final, dice Efesios capítulo 5 versículo 15, traducción lenguaje actual. Escuche,
Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como necios. Tengan cuidado, no podemos comportarnos de cualquier forma, de cualquier manera. Debemos tener cuidado. Debemos comportarnos con sabiduría, con entendimiento. Debemos orar para que Dios nos pueda guiar en cada situación, en cada crisis. Aunque no entienda lo que estoy pasando, aunque me está sacando lágrimas, pero yo voy a seguir dependiendo de Dios para que en el tiempo justo, en el tiempo que Dios ha determinado, este proceso termine y yo pueda recibir la victoria, la recompensa o la bendición que Dios tiene para mi vida. Para que no sea como Israel, que si no voy a pasar años dando vueltas, y lo que es peor, han muerto todo en el desierto sin poder ver la bendición de Dios, sin poder ver la promesa que Dios tenía para ellos, por la desobediencia, por la dureza de su corazón. A manera de conclusión, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 12, la Nueva Traducción Viviente. Así que, dice Salomón, después de haber hablado de todo esto, llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, dice, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. El problema a veces, hermano, que nosotros estamos tan enfocados en que esto termine, cuándo va a acabar, que nos olvidamos de vivir y de disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. Ahora quiero que podamos pensar nuevamente en la crisis, en el problema, la dificultad, lo que sea que estamos pasando. Y por otro lado podamos pensar en lo que nosotros consideramos que son bendiciones de Dios. Nuestros hijos, los nietos, el esposo, la esposa. ¿Cuántas veces nos hemos perdido días, meses, años? Hasta el punto que ya nos hemos olvidado de lo que significa disfrutar de mi esposa o disfrutar de mis hijos, porque estoy tan enfocado en este problema que no acaba nunca. Porque estoy tan enfocado en esta necesidad. Si Dios nos permite mañana tomar una taza de maltodextro, debemos aprender a disfrutar de esa taza de maltodextro, porque esa es la voluntad de Dios. Y en algún momento va a llegar el asado, lo que usted desee. Dice, es cuando el problema no es proyectar o soñar o esforzarnos. El problema, dice, es cuando ya no disfrutamos de lo que tenemos y solamente pensamos en lo que no tenemos, en lo que quiero lograr, en lo que me falta. ¿Y cuál es el resultado? Terminamos cayendo en ansiedad, en frustración, nos volvemos irritados, insoportables, no aguantamos a nadie, no me aguanto yo. ¿Por qué? Porque hay ansiedad, porque no estoy aprendiendo a disfrutar de lo que ahora me está tocando vivir. Pero ¿cómo voy a poder disfrutar de lo que estoy pasando? Porque dice la Biblia que Dios nos capacita. Porque dice la Biblia que Dios nos da el poder, Dios nos da la gracia para que podamos disfrutar a cada momento. Siempre recuerdo y cuento el testimonio de los chicos de Ángel y Noelia. Cada vez que iban a recibir el parte médico de Ana, todo era peor. Y la doctora dice, pero mamá, ¿por qué yo le doy el parte médico y usted está tranquila? Porque Dios estaba en su corazón, porque había una comunión, había una relación. Así que, hermano, quiero que podamos tener presente esta palabra. Todo va a pasar. Todo es vanidad. Todo va a terminar. Y no es en vano lo que está pasando. Lo que estamos pasando, no es en vano. Todo es necesario. Todo es para bendición. Todo es para edificación. Todas son herramientas para que podamos crecer en gracia, en sabiduría, crecer en conocimiento, para crecer en fe y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y no solamente eso, sino ser de bendición. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar.